Seguimos en Código Político. Bárbaro no te deja respirar. El tipo una idea atrás de otra. Hay que escucharlo y al que no le gusta hay que rebatirlo si hay argumentos. En un ratito vamos a estar conversando con Julio Schlosser, que es el presidente de la DAIA, a propósito de las negociaciones argentinas con Irán, a ver si algún día los acusados por el atentado a la AMIA son puestos frente a un tribunal. Y vamos a estar hablando también con Enrique Fugman, que estuvo secuestrado, desaparecido en la ESMA, que hoy es uno de los que repudia la utilización del predio de la Escuela de Mecánica para festejos gubernamentales. En un ratito con ellos. Ahora nos acompaña Alfonso Pratgay. Gracias, Alfonso, por venir. A vos por invitarme, gracias. Decíamos, mucho de inflación. Quiero saber si este estudio que publicó un colega, Alcade Oña, en una nota excelente en Clarín hace un par de días, dice, este es un estudio que hizo Pratgay. Quiero saber si es cierto, porque me llamó poderosamente la atención esta mirada. ¿Qué se podía comprar con un billete de 100 pesos? ¿Es cierto el estudio? De septiembre del 2004 En hasta... septiembre de 2004 a diciembre del 2002. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? ¿Qué compramos? ¿Desde cuándo y por qué? Septiembre de 2004 es cuando nos fuimos nosotros del Banco Central. Y cuando nos fuimos la inflación era del 5%. Sí. Y entonces 5 real, no del INDEC. Claro, el INDEC todavía decía la verdad, ¿no? Entonces dijimos, no solamente decía la verdad el INDEC, Julio, sino que además el INDEC publicaba precios individuales de una canasta de bienes. De modo tal de que si vos desconfiabas de que dijera la verdad, ibas y mirabas la lista. Yo el pan lo compraba a 3 pesos y resulta que el INDEC lo tiene, no sé, a 2,80. Ese chequeo lo podías hacer y fue una de las planillas que eliminó Moreno apenas tomó posesión del INDEC, ¿no? Entonces lo que hacemos es, la planilla que publicó en su momento, en septiembre del 2004, el INDEC, con precios unitarios, y hacemos un recorrido de estos mismos productos en los precios promedio en supermercados de Capital Federal. Le voy a leer algunos de los datos que tiene este estudio entonces. Con 100 pesos, en septiembre del 2004 se compraban 78 kilos de azúcar. Hoy se compran 11 kilos de azúcar. Se compraban 42 kilos de pan con 100 pesos, hoy se compran 7 kilos de pan. Son 6 veces menos. Detenete un segundo ahí en la imagen. Vos vas a una... 7 veces y 6 veces menos. Vas a una panadería. Sí. Ibas a una panadería en septiembre de 2004 con un billete de 100 pesos y te llevabas 42 kilos de pan. O sea, no los podías hacer pasar por la puerta, ¿no? Ahora te llevas 7. Eso sí los podés manejar, ¿no? 16... ¿Qué pasó? Se licuó el billete de 100. Claro, el billete de 100. Sí. Porque, ojo, los ingresos crecieron, no es que los ingresos son los mismos. Después te voy a preguntar cuánto crecieron en este periodo el ingreso promedio del trabajador en blanco, por lo menos. 16 kilos de asado con 100 pesos en septiembre del 2004, 3 kilos de asado hoy, o sea, 5 veces menos. 73 litros de leche con 100 pesos, 16 litros de leche. Estos son 5 veces, un poquito menos, 4 veces y pico. Y así, yerba, harina, etcétera. Las diferencias son extraordinarias. ¿Y cuánto cambió el ingreso de la gente del 2004 hasta ahora, más o menos, en promedio? El ingreso de la gente acompañó la inflación dependiendo del sector. Y yo diría que en los últimos 2 o 3 años quizás hasta subió un poquito más. Yo creo que el ingreso... Hubo recuperación del valor adquisitivo del salario. Claro, del salario bruto, digamos, ¿no? Porque lo que no estamos metiendo ahí, que es otra discusión, es el salario bolsillo en función de cuántos asalariados tienen que pagar o no el impuesto a las ganancias. Bueno, hoy 2 millones y pico. Bueno, en el septiembre de 2004 yo creo que eran 300.000 asalariados que pagaban impuestos a las ganancias. Era cuarta categoría, que eran verdaderamente los salarios más altos. Pero claro que sí. Obviamente, a medida que vas incorporando más asalariados, son los que cobran menos, no los que cobran más, ¿no? Con un agravante, si querés, Julio. El que estaba en esa lista en septiembre de 2004, que estaba en el tope de la lista, pagaba una alícuota del 35%. Ese señor sigue pagando la alícuota del 35%. Sí. A los que le aumentaron la alícuota es a todos los que vienen abajo. Los que vienen atrás. Ahora, esto lo llaman progresismo, curiosamente, ¿no? ¿Cómo viene la comparación inflación-salarios para este año? Porque ya tuvimos, decíamos, un paro ayer de aceiteros por la discusión paritaria, la discusión salarial. Hoy, no sé si sigue todavía, había un paro de micro y larga distancia, la UTA pidiendo, digamos, presionando con una medida como es tradicional el paro para conseguir un acuerdo salarial satisfactorio. Mirá, ¿hacia dónde se está moviendo esto? El año pasado terminó con una inflación del 25% en ascenso. Si vos mirás las distintas variables que maneja el gobierno nacional, entre ellas la emisión monetaria, que está cerca de un 40%,
es difícil pensar que la inflación de este año sea más baja de la del año anterior, ¿no? Nosotros estimamos que va a andar por el orden del 30% o más, ¿no? A eso le tenés que sumar el efecto de la no corrección del mínimo no imponible, que dependiendo del nivel de salario, en promedio yo diría que son 4 o 5 puntos. Entonces, para que una paritaria proteja al trabajador de la erosión de la inflación durante el 2013, y tenés que estar hablando de algo del 35%, ¿no? Que no va a suceder. El gobierno y sectores del empresariado dicen, no, mira, el rasero, la línea tiene que ser 20%. Así es como los gremios dicen menos de 25 no, 25 más ganancias. Esto es un camino de conflicto social, sindical, imposible. Eso es un ajuste. Eso es un ajuste. A ver. Si la inflación es del 30% y le pedís al asalariado que se banque un aumento del 20% y que además se banque un aumento en la alícuota del impuesto que paga y no debiera pagar, bueno, llámalo de la manera que quieras, pero históricamente eso siempre fue un ajuste, ¿no? Entonces, lo que está planteando el gobierno es ajuste del salario para los individuos, y fíjate lo que dijo hoy la Presidente, con un cinismo, aún hablando de la Presidente, poco común, ¿no? Cuando le dice a los gobernadores, la inflación es culpa de ustedes porque ustedes están subiendo el ABL, los impuestos, las tasas municipales, provinciales. Es exactamente al revés. Como el gobierno nacional se queda con todos los recursos, como los recursos no le alcanzan, manotea al ANSES y manotea al Banco Central, eso provoca la inflación que después le genera el problema a los gobernadores que no tienen la facilidad de emitir sus propios billetes, ¿no? Entonces, está, me parece, todo muy, muy cambiado, pero lo que le está pidiendo a la Presidenta es a los asalariados un ajuste en el salario y a los gobernadores un ajuste en su gasto para que puedan tener lo que necesitan, ¿no? Mezclo un poquito la economía con la política. Bueno, no la mezclo, están mezcladas, solo que inexorablemente. Vamos a hacerlo acá explícito. Ahora, ajuste, vuelvo a la idea de ajuste, salarios que se intenta que queden por debajo del crecimiento. Te interrumpo un inflacionario. segundo, Julio. Fíjate que hoy Cristina lo critica a Macri porque va a subir el boleto la tarifa del subte. La tarifa del subte, sí. ¿no? Yo también lo critico a Macri porque Macri fue a la legislatura en la última jornada del año y dijo necesito aumentar estos impuestos para no aumentar la tarifa del subte. Y ahora resulta que aumenta los impuestos y aumenta la tarifa del subte. O sea, Macri es criticable por esta cuestión. Pero Cristina no lo puede criticar una semana después de que anunció aumentos en trenes y transporte suburbano y metropolitano de Buenos Aires. Sí, peajes en aumento del 40, 50%. Sí. Ahora resulta que ese aumento es de los colores y del amor, como dijo ella ayer, y el de Macri es un mal aumento, ¿no? Este mes, enero del 2013, en la ciudad de Buenos Aires, bien calculado el índice de inflación, va a estar cerca del 3%, fundamentalmente por esos aumentos de tarifa. Entonces, ella ni siquiera se hace cargo de lo que hizo una semana anterior, ¿no? Vuelvo a la idea, toda esta idea del ajuste, aumento de tarifas, una docena de anuncios de aumento de tarifas, impuestos y cosas que hemos recibido los ciudadanos en final del 2012, principio del 2013, se ponen en escena, se aplican cuando estamos en la entrada de un año electoral. Normalmente la política, ¿qué hace? Se reserva el ajuste para los años, como algunos dicen, los años impares, para los años pares, y en los impares, que es cuando se vota, cada 2 o 4 años, ahí se hace política de distribución, no de ajuste. Acá la ecuación parece estar invertida. Y lo que pasa ¿hacia dónde lleva? Cuando te quedas sin nafta, te quedas sin nafta. No podés calcular si es justo entre medio de 2 estaciones de servicio. Me parece que esto es lo que le pasó al modelo, ¿no? Es un modelo que el año pasado prácticamente no generó crecimiento, no generó nuevos puestos de trabajo. A pesar del estancamiento económico, aumentó la inflación, ¿no? Y fíjate lo que está pasando, Julio. Llega un punto donde esta fantasía de precios totalmente desarbitrados o desequilibrados, en algún momento hay que pagarla, ¿no? La otra fantasía es la del tipo de cambio, por supuesto, ¿no? Otra de las novedades de estos días, en un marco de expectativas de inflación cada vez mayores, gatilladas por el propio gobierno, bueno, el tipo de cambio paralelo se está disparando, se está escapando cada vez más. Hoy el dólar paralelo, según cuentan, cerró a 7,25, tocó 7,30 en algún momento, apretado también por la gente que se quiere ir de vacaciones, claro, que quiere ir, qué sé yo, a Uruguay, Brasil, Estados Unidos, donde la porción de argentinos que se van de vacaciones presiona sobre esto y el valor es el valor. A ver,
un caso, si se quiere, un ejemplo. El Burrito Martínez, que viene a jugar de Corinthians de Brasil a Boca. ¿Qué es lo que hizo hoy que no arreglaran el contrato? Que no se pusieron de acuerdo en cuántos pesos vale cada dólar de ese contrato. Exactamente. Algo parecido había pedido Riquelme. Esto ya no es solamente las grandes transacciones comerciales. En lo cotidiano no hay un valor del dólar en la Argentina de referencia. Bueno, claro, no sabés bien cuál es. Lo mismo pasa con las transacciones inmobiliarias. Lo mismo pasa con cualquier número que quieras mirar de la economía, ¿no? A Cristina le gusta decir, tenemos el salario en dólares más alto de la región. Bueno, que me diga cuál es el tipo de cambio. Si el tipo de cambio es 4,95 puede ser. Claro. Si el tipo de cambio es 7,25 ya no estoy tan seguro, ¿no? Nos dicen la deuda respecto del PBI es la más baja de la historia. Y yo no sé, si el tipo de cambio es 7, ya no estoy tan seguro que la deuda sea 38% del PBI, ¿no? Entonces, estas son las distorsiones y fíjate con un agregado más. El mercado paralelo, hay que decirlo, es paralelo, es ilegal, es cada vez más pequeño, pero este gobierno logra que un mercado que es cada vez más pequeño termine siendo la referencia de otros precios. Porque como bien dijiste vos, el tipo que se quiere ir de vacaciones y la FIP le rebotó 300 veces, sobre todo pasó mucho en Brasil. La FIP no te estaba permitiendo comprar los reales, ¿no? No tiene más remedio porque ya tiene todo pagado, quiere llevarse algo de efectivo. ¿Y dónde va a ir? A donde puede comprarlo, ¿no? Al pequeño mercado paralelo. Exactamente. Entonces, esto empieza a generar toda una expectativa de precios que no tendría por qué generarse, ¿no? Entonces, a la emisión del orden del 40%, a los tarifazos y demás, se le agrega además esta dimensión de un error ya de política económica que el gobierno no lo corrigió cuando lo podía corregir, y creo que estamos discutiendo todo lo mismo en este bloque, Julio. Estas cosas, cuando se resuelven tarde, se resuelven mal. Lo vimos ¿cuántas veces en la historia argentina? Demasiadas. Sí. El problema es que los que tenemos más de 35, esto a mí me faltan 2 años todavía. A mí me faltan 2 años. Lo hemos visto un par de veces y sabemos casi como una especie de determinismo fatídico que esto va hacia una situación, si sigue así, y si es así como se lo describe, va a una situación de explosión donde los que vivimos de nuestro trabajo la terminamos pasando mal. Es así, pero con una diferencia, Julio, que a mí todavía me hace ser optimista. A ver. Esta vez es absolutamente innecesario, casi autoinfligido. Hoy Argentina tiene una oportunidad que no ha tenido quizás en los últimos 60 o 70 años, ¿no? No solamente los precios internacionales, las tasas de interés bajas en el mundo, la posibilidad de comerciar con un gigante como es Brasil. O sea, es otra foto la de Argentina hoy. Si vamos al mismo error, es exclusivamente porque quienes nos gobiernan decidieron llevarnos a ese lugar, ¿no? Y también, digámoslo, porque los que estamos en la oposición no hemos encontrado la manera de frenar ese sinsentido que es la política económica y yo diría el programa en general de este gobierno, ¿no? Gracias. No me quedo más tranquilo que antes, ¿no? Pero gracias. Bueno, la próxima quizás te tranquilice. Ojalá. Vamos a encontrarnos ahora con Julio Schlosser, que es el presidente de la DAIA.